Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés tú y nosotros y nosotras en este espacio dedicado a la sexualidad. El día de hoy vamos a hablar, como siempre, de sexualidad humana, pero también con ese enfoque totalmente humanista. Tendríamos que hablar de género, de reproducción, pero hoy vamos a hablar de erotismo. Vamos a hablar de las disfunciones de la vida erótica, vamos a hablar también del deseo, de la excitación y del orgasmo. Pero ¿qué pasa cuando un hombre, después de vivir en una sociedad sexista, en una educación totalmente inclinada a la visión patriarcal, qué pasa cuando, por problemas del corazón, deja de tener una buena erección? ¿Cómo se puede vivir? Y este va a ser nuestro tema de hoy, aquí en Sexo en Serio. Y comenzamos. ¿Qué tal? Yo sé que te va a gustar el tema. Tú y mucha gente nos pidieron este tema de hablar de sexualidad, pero con un enfoque totalmente biológico en el campo de la cardiología. Y por eso invité a una persona muy especial, a un conocido mío y a un excelente cardiólogo, considerado desde mi visión y desde la visión de muchas personas como uno de los mejores, sino el mejor cardiólogo de Chiapas. Entonces va a estar con nosotros, nos va a orientar y nos va a dar quizá algunas instrucciones, algunas indicaciones para tener más cuidado en nuestra vida sexual como varones. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo lo podríamos relacionar el campo de la cardiología con la sexualidad? En personas sanas, por supuesto. Gracias, Gladys, por tenerme aquí ante tu auditorio. El terreno de la sexualidad y la cardiología es sumamente interesante porque tenemos que dividir desde el punto de vista sexualidad, acto sexual y el orgasmo. Todo esto, aunque va concatenado, todo va junto, todo tiene una relación, pero la respuesta cardiovascular a estos eventos es distinto. Por ejemplo, en un paciente con una actividad sexual, durante la actividad sexual no es lo mismo que durante el momento del orgasmo. Este orgasmo es el pico máximo del estrés cardíaco que llega a tener nuestro corazón, pero es algo muy rápido, así como llega, inmediatamente se va. No es algo que permanezca, que va en ascenso, o bien que haga una meseta y se mantenga ahí. Dilata algunos segundos, doctor, ¿no? Sería cuestión de segundos. Sí, es cuestión de segundos la respuesta máxima que se tiene. De hecho, en estudios se ha comprobado que la presión sistólica máxima que se llega a tener es de 170 milímetros de mercurio. Estamos hablando de corazones sanos y no más allá de 130 latidos por minuto. Durante el evento del orgasmo. Ahora, el esfuerzo físico que conlleva llegar a esos segundos que dura el orgasmo, pues sí es algo que va en ascenso, más sin embargo, no se requiere tampoco de una gran actividad física o de un gran... Es fuerte, doctor, el esfuerzo que hace un varón en el momento de poder llegar a la excitación, al orgasmo, es muy fuerte Acá tenemos que quedar algo muy claro. Hablamos de hombres y mujeres, mas sin embargo el esfuerzo es exactamente el mismo. Nosotros lo manejamos en lo que es gasto energético. ¿Cuánto gasto energético se requiere para realizar cualquier tipo de actividad? En este caso, hablando de lo que es la actividad sexual, se requiere de 3 a 5 METs, se le llaman. Para darles un ejemplo de cuántos son 3 a 5 METs, es subir 2 pisos de escaleras. Ese poquito es. Dios Ese es el mío. esfuerzo. No, pues depende. Ese es el esfuerzo máximo bueno, es el esfuerzo que se requiere, no máximo, sino es el esfuerzo que se requiere para llevar a que se necesita
para llevar a cabo una relación sexual. Es por eso que cuando llegan con nosotros y nos preguntan, oiga doctor, pues no sé si puedo tener relaciones sexuales con mi pareja, sobre todo pacientes, no digamos enfermos, estamos hablando de pacientes sanos, pero sí ya pacientes con edad avanzada o con algún otro tipo de cosas que no sea realmente cardiovascular, pues dentro del protocolo de estudio que se les hace, pues va a ser una prueba de esfuerzo para considerar en eso cuántos METs él logra y en base a eso dar la recomendación para la actividad sexual. Doctor, ¿qué es una prueba de esfuerzo? ¿En qué consiste una prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo, en lo que este caso refiere, es una prueba de esfuerzo físico donde se realiza sobre una banda sin fin, que es un tapiz deslizable, donde uno está prácticamente todo cableado, electrocardiográficamente en vivo, y se le va tomando la presión. Entonces nosotros vamos viendo cuántos latidos por minuto este paciente o esta persona alcanza durante las diferentes etapas. Hay distintos protocolos que se hacen y cada protocolo tiene su conversión a lo que es el gasto energético final, que es lo que nos interesa conocer para poder dar la recomendación sobre la actividad sexual. Gracias. ¿Y cuál sería, desde el punto de vista de la psicología educativa, por ejemplo, cuáles serían algunas recomendaciones de acuerdo a lo que el doctor Esquinca nos dice, por ejemplo, maestro? ¿Cuál sería? Muy buena. Bueno, gracias también por la invitación por parte de la Universidad Valle de Grijalva. Y pues hay algunas cosas que sí hemos empezado también a plantearnos al momento de lo que platica el doctor, ¿no? Una, vamos a plantearlo así en dos cuestiones, una parte preventiva y una parte correctiva, ¿no? Una parte correctiva en el trabajo educativo es poder empezar a revisar esos tipos de personas que, dado la vida sedentaria que estamos teniendo también, empiezan a tener cada vez más problemas de tipo cardíaco y que empieza obviamente a reforzarse dentro del trabajo del sujeto que en la vida sexual también empieza a verse disminuido, ¿no? Quisiera acá quizá adelantarme un poquito a mucha promoción en el campo de la actividad sexual que tiene que ver con consumir ciertas sustancias para elevar quizá este tipo de desempeño sexual y que en pocas ocasiones a veces nos ponemos a pensar en las repercusiones biológicas y psicológicas que tiene para el sujeto. Y yéndome a la parte preventiva, el empezar a hablar de programas educativos sobre el aspecto de una vida sexual sana implica tomar en cuenta tanto la parte física como la parte psicológica, ¿no? En la parte física hablaríamos toda esta parte de desempeño. Muchas personas por la vida sedentaria también empezamos a tener una vida desgastante a muy corta edad. ¿Y desde el punto de vista psicológico? Y desde el punto de vista psicológico y el impacto que empieza a tener para el sujeto, dependiendo de la edad en la que se encuentre, el impacto de disminución en su vida sexual Cuando activa. me habla de sujeto, ¿es hombre-mujer o...? Son diferentes, porque en la mujer existe también en la parte de la psicología un desempeño diferente a lo que es el hombre. Hablando también a la cuestión de si hablamos de veces que puede tener relaciones sexuales un hombre, es muy diferente a una mujer, el desempeño sexual, ¿no? Y eso también impacta, principalmente el hombre es más fuerte el impacto psicológico de no poder tener una erección completa o no poder llegar a un aspecto de orgasmo, ¿no? O de eyaculación, entonces sí impacta fuertemente. Que es donde el vendría la carga de una sociedad totalmente sexista, una carga totalmente cultural, ¿no? Sería muy fuerte en el aspecto cultural, supuesto, y sí, principalmente por el aspecto en el que se encuentra como sujeto. Si esto se da a una corta edad de unos 19, 20 años, a lo que puede darse a los 30, 40 años, creo que sí impacta muy fuertemente. Y el tener una vida desgastante a muy corta edad ahorita, por el ritmo de vida que manejan los jóvenes, a muy corta edad empiezan a tener también ese tipo de dificultades, ¿no? Y pega mucho más fuerte para el chamaco de 18, 19 años. Claro. No pude tener una relación sexual como lo esperaba, pues a un sujeto de 30, 40 años que en cierta manera tiene también un grado de madurez psicológica para poder afrontarlo, ¿no? No, y que es una sociedad totalmente fálica. Cuando hablo de sociedad fálica, es precisamente que el falo es considerado desde el inicio de la civilización humana, desde hace miles de años. El falo, el pene, un pene erecto, es un falo, está considerado como el poder, digamos. Basta irnos hacia la Roma antigua, basta ver los grandes obeliscos que existen para simular lo que corresponde al poder. Doctor, mi pregunta sería la siguiente: ¿afectaría en la sexualidad, para tener una buena sexualidad, un corazón sano, el tabaco, por ejemplo?
el tabaco o el alcohol podría afectar en nuestros corazones. Sí, definitivamente, sobre todo lo que es el tabaquismo, es uno de los principales sustancias que llegan a tener alteraciones, principalmente a lo que es toda la capa de endotelio, que es la parte que está en contacto de las arterias con la sangre. Este endotelio es el que se encarga de la reacción, ya sea de la vasoconstricción o bien de la vasodilatación de las arterias. Hay que recordar que para tener una buena erección tenemos de primero tener una buena vasodilatación para que se llenen esos cuerpos cavernosos y se tenga una erección, una buena erección. Entonces sí, el tabaquismo es una de las principales sustancias que llegan a afectar esto. Desde el punto de vista del alcohol, pues bueno, hay que recordar que el alcohol, que aunque a dosis bajas tiene cierto efecto de lo que es a nivel de psicológico, a mayores cantidades llega también a provocar lo que es depresión, ¿no? Entonces ahí también viene a haber algo de mal rendimiento desde el punto de vista sexual. Sí, y afectaría ¿en qué afectaría, por ejemplo, en cuanto al alcohol, el corazón de una persona? ¿En qué? En cuanto a lo que es el corazón, hay reportes donde ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Gran parte tampoco es muy común de que un paciente, de que una persona durante el acto sexual fallezca. Es sumamente raro, menos del 1% de los pacientes. Porque hay un mito, hay un tabú que muchos hombres se han quedado ahí, ¿no? Sí, no es tan común, ¿no? Sí se da, pero no es muy común, menos del 2% de los casos, ¿no? De hecho, se le conoce como la angina del amor cuando el paciente llega. ¡Qué divino! Morir en la angina del amor. Eso sería maravilloso. Así es como se le conoce, la angina del amor. Muy romántico, me dice mi productora. Sí. Entonces, de estos pacientes, de este estudio, que fueron 15,000 pacientes, arroja que entre el 85 y el 93% de ellos fueron hombres. De esos, el 78% falleció, y las características de esos pacientes que fallecieron fueron haber consumido demasiado alcohol y alimento previo, haber estado con una pareja, bueno, era sexo fuera de matrimonio, con una pareja mucho más joven que el paciente o que el enfermo, y en un ambiente desconocido para esta persona. Órale, ¿no? Ese es un punto muy, muy importante, y yo quiero que esto se amplíe más tu comentario, doctor. Vamos a regresar en un momentito más y seguimos aquí en Sexo. Y es en serio. Rompiendo mitos. Solo hay placer con la penetración. Falso. Para que las mujeres tengan un orgasmo no es necesaria una penetración. Científicos explican que el clítoris es la zona erógena femenina por excelencia, por lo que su estimulación es fundamental para potenciar el placer a la hora del sexo. Rompiendo mitos. Compártenos tus dudas y comentarios. Envíanos un mensaje 961-277-2143 o al Facebook Sexo en Serio TV. Estamos aquí en Sexo en Serio y estamos hablando de sexualidad con su relación al corazón, con la relación al campo de la cardiología. Y nos está haciendo el favor de haber aceptado esta invitación el doctor Esquinca, uno de los cardiólogos más importantes que tenemos aquí en el estado de Chiapas. Ahí en tu pantalla van a estar saliendo su teléfono. Y doctor, estábamos hablando sobre esos puntitos rojos que dieron como resultado la angina del amor, como decías, que a mí me encantó el nombre, ¿eh? Yo quiero morir con la angina del amor.
pero... Durante la angina del amor. La angina del amor. Entonces, doctor, ¿cómo era esto que me decías que sí afecta el que una persona esté con una persona más joven? Lo que tú me decías antesito del corte. Sí, estamos hablando de lo que era el reporte de estos estudios que tenemos, ¿no? La gran mayoría de ellos reportan eso, que precisamente las muertes que fueron registradas eran con parejas en relaciones extramaritales y parejas mucho más joven que ellos. Ahora, si me pregunta el por qué, ahí entra algo muy específico y lo comentábamos también antes, es en relación a la cantidad de energía que un corazón puede llegar a desempeñar durante el acto sexual. Decíamos que para que tengas una relación sexual puedes tenerla, debes de tener entre 3 o debes de realizar entre 3 y 5 METs de gasto energético, así es como se le conoce a esas unidades. Si un paciente está enfermo o un paciente asintomático previamente no sabe cuáles son sus limitaciones y empieza a tener una relación sexual donde el desgaste físico es mayor y su consumo de energía es mayor, obvio, una relación con una persona mucho mayor, uno como hombre, pues quiere quedar bien, quiero yo pensar, ¿no? Claro. Entonces no mide el tiempo, no está monitorizado, no sabe cuánta energía está realmente generando, más sin embargo el corazón sí lo llega a resentir. ¿Qué cosa es un asintomático, doctor? Un paciente asintomático es aquel que no siente nada, o sea, no tiene nunca ha conocido un dolor de pecho, nunca ha tenido palpitaciones, no tiene una historia cardiovascular, es un paciente relativamente sano. Y que nunca ha visitado a un cardiólogo. Y que nunca también ha visitado, o nunca se ha hecho revisar, ya no digamos por un especialista, ¿no? Entonces, muy probablemente, él al realizar un esfuerzo físico mayor al que su corazón puede hacerlo, en ese momento él puede desencadenar un evento cardiovascular que bien podría ser un síndrome coronario o pueden ser arritmias letales como otra de las causas. O podría también el enfermo tener algo que él no sabía que lo tiene, como una enfermedad valvular grave, porque también puede tener enfermedades valvulares no tan graves que no lo van a poner en predicamento durante una relación sexual, pero alguien que tiene una valvulopatía seria, sí, o una enfermedad congénita, por ejemplo, también pueden llegar a tener esto, y esa ser la causa del por qué tiene el evento desafortunado durante la relación sexual, ¿no? ¿A qué equivale, por ejemplo, una equivalencia con el esfuerzo de otra actividad, por ejemplo, con lo que tú platicabas? Un equivalente de la relación sexual, Sí. Les comentaba que era como subir dos pisos nada más. de escaleras. De escalera. Sí, eso es. ¿Pero eso corriendo o caminando? Caminando, subiendo, caminando. Ah, perfecto. Totalmente rápido. Sí, creo que de este lado que tenemos una pregunta. Aquí el psicólogo educativo. Mucho gusto, gracias por la invitación aquí a Sexo en Serio. Bueno, me surge la siguiente pregunta, ya que como vemos en la actualidad, desgraciadamente tenemos a jóvenes de 10 años, a partir de 10 años que empiezan a surgir con esto de la sexualidad, ¿verdad? Yo le quiero preguntar lo siguiente, ¿qué desgaste físico podría llegar a tener una persona joven con una adulta? Ya que ve que surge el mito por ahí de que una persona adulta le roba la juventud a los adolescentes, ¿no? Cuando están en ese término del sexo. Ay. Sí, eso sí, más que nada sería un mito, ¿no? Porque el que te roba la juventud, más que nada es la actitud de la persona, que es bastante alegre, digamos, en la época de la adolescencia, de la juventud. Más que nada es la actitud, ¿no? Que la otra está, pues, comiéndose la vida, ¿no? Como cuando está la caja de chocolates, te las quieres acabar todos, y ya en la vida adulta, pues vas uno que otro para disfrutando más el chocolate. No, yo creo más que nada sería la actitud, ¿no? Y qué desgaste podría ser, cómo lo podría vivir un adolescente, una persona bastante joven, en relación a un adulto. Yo creo que es bastante diferente, ¿no, doctor? Sí, porque desde el punto de vista de rendimiento cardiovascular, al menos de que esta persona menor tuviera alguna enfermedad que pusiera en predicamento, pues sí tendría un hándicap en contra. De otra forma, pues no veo yo la relación desde el punto de vista cardiovascular o enfermedad cardiovascular agregada
a lo que es el acto sexual, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, porque si vemos que desde un enfoque de la sexualidad humanista, vemos que el amor como el erotismo no caducan, pero la sexualidad, si hablamos de las relaciones sexuales, va cambiando de acuerdo a los ciclos de vida del ser humano. No se vive la sexualidad igual en los primeros años de vida, en la preescolar, ¿sí?, como en la primaria, en la adolescencia, se vive de manera diferente. ¿Cómo se podría vivir, por ejemplo, en el campo preescolar? Simplemente con amarse, con quererse, con reírse. La sexualidad se plasma en un juguete, se plasma en la plastilina, se plasma en los dibujos que hacen nuestros chicos y nuestras chicas, como también en la primaria se vive la sexualidad de una manera en que empiezo a ser o querer ser el centro de atención de mis compañeras y mis compañeros. En la sexualidad que se vive, por ejemplo, en la secundaria, ya está más enfocada a uno de los solones, uno de los elementos de la sexualidad, que es la vinculación afectiva, cuando ya empieza a gustarme mi propio sexo o el sexo contrario, ¿sí? Y ahí es donde vemos ya más marcada la preferencia y la orientación sexual. Va cambiando de acuerdo al ciclo de vida de las personas. La sexualidad está conectada, como lo platicábamos, maestro, con la cultura. La sexualidad está conectada con la biología, como lo estamos viendo acá con el cardiólogo Esquinca, y también está relacionada, ¿por qué no?, con la vinculación afectiva, como lo vivo desde hombre y como mujer, y ahí estaríamos hablando desde el género. Y también se vive desde el sexo, desde cómo lo vivo con una vulva o cómo lo vivo desde un pene. Se vive igual una disfunción de la vida erótica, como es la anorgasmia, como es la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la disritmia, la dispaurenia, que son vaginismo, que son como las disfunciones de la vida erótica mucho más frecuentes. Pero sigamos hablando de sexualidad y cardiología, y creo que acá de este lado tenemos una pregunta para el cardiólogo. Gracias por la invitación, Gladys. Mi nombre es Elena, venimos de la Universidad Valle de Grijalva. Mi pregunta es, ¿qué daño puede ser en que, como decía usted, entre un joven y un adulto? ¿Pero qué puede causar eso? ¿Por qué el adulto, el corazón, puede llegar a que se le pare el corazón o no sé? O sea, tú preguntas que por qué, en qué puede afectar que un señor de 56 años, 60 años esté con una chica de 16 o de 20 años. ¿Qué puede causar? Ok. Hablando de lo que es, no tiene nada que ver la diferencia de edades, sino más bien la intensidad que uno, la energía, vamos a llamarle, la energía que uno debe poner durante la relación sexual. Si estamos hablando de personas sanas, en teoría no debe de haber ningún problema. Pero un hombre a los 56 años de edad, o es hipertenso, o es diabético, o tiene dislipidemias, ya sea colesterol alto, triglicéridos altos, o tiene ácido úrico elevado. Simplemente con ser hombre y tener más de 45 años de edad ya tiene 2 factores de riesgo cardiovascular. Sano. Solamente siendo hombre y arriba de 45 años. Fíjate, qué interesante. ¿No? Entonces, si él nunca se ha checado, nunca sabe, no sabe si realmente tiene algo. Porque hay enfermedades, hay algo que se llama, por ejemplo, isquemia silente, que es daño progresivo al corazón sin que se den cuenta. Entonces, y a lo mejor ustedes lo han escuchado alguna vez que les dicen o que les dijeron a sus abuelos o al papá, es que tuvo un infarto y no lo sintió. Bueno, hay enfermedades que se llaman isquemia silente, que conforme va avanzando, va dejando una cicatriz dentro del corazón y es como si hubieras tenido un evento agudo, ¿no? No como un evento agudo, pero sí un evento que daña al corazón. Y eso no lo sabes. Y estás en medio de una relación sexual con alguien menor que tú, en un ambiente desconocido, que de entrada en un ambiente desconocido, aunque estés vestido, ya estás estresado. Claro. Porque no conoces lo que hay a tu alrededor. Y la otra también, doctor, la importancia de querer tener un buen desempeño sexual como varón de arriba de los 40 y tantos años. Está muy interesante los temas sexualidad y cardiología, y regresamos en un momento más aquí en Sexo, y es en serio. Rompiendo mitos. El envejecimiento causa impotencia en enfermos de corazón.
Falso. El anciano alcanza la erección más lentamente. La relación puede durar más. La mujer puede disfrutar del sexo tras la menopausia. Puede tener una vida sexual normal tras un ataque cardíaco o una operación de corazón. Rompiendo mitos. Aquí en Sexo en Serio estamos hablando de corazón, estamos hablando de emociones, pero también de estilo de vida. Entonces creo que aquí el psicólogo tenía una pregunta para el médico cardiólogo, ¿no? Un poquito con el contexto de lo que vamos en el ámbito educativo, ¿no? A muy corta edad, el estilo de vida con consumo de sustancias, estimulantes, combinación del consumo de alcohol con otras sustancias, que lleva un estilo de vida bastante activo y bastante resistente aparentemente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita platicabas al llegar a los 40, 45 años, como hombre aparentemente sano, ya ahí existen dos factores de riesgo, ¿no? ¿Cómo describiríamos esa relación entonces con estilo de vida y el aspecto del desempeño sexual al llegar a los 40, 45 años, ¿no? Esta parte de tu estilo de vida, ¿no? ¿Qué tanto te impacta? Sí, el estilo de vida es algo donde todos debemos incidir, todos debemos de tener esa parte muy bien definida. Porque estilo de vida se le llama, por ejemplo, fumar es un estilo de vida. No hacer ejercicio, el sedentarismo es estilo de vida. Todo eso, entonces, cuando llegan a la valoración, lo que se les pide es modificar ese tipo de acciones, modificar su estilo de vida. Por eso es que es tan complicado. Si tú tienes un estilo de vida desde los 3, 4 años hasta los 45, donde eres sedentario, donde aprendiste a fumar a los 14, 15 años, donde desde muy joven estás consumiendo alcohol o estás consumiendo algún tipo de energizantes, por ejemplo, que también habíamos, ahorita que están tan de moda combinar alcohol con Red Bull, Boost, Monster y todas estas bebidas energizantes, todo eso tiene un daño y tiene un costo. Se llama obesidad, se llama diabetes, se llama disfunción endotelial, que a la postre eso es lo que va a poner aún más en jaque a esta persona. No sé si... Sí, queda muy claro. Doctor, ¿y qué pasa con la mujer? ¿Qué problemas tiene la mujer en cuanto a su corazón, en cuanto al campo de la cardiología? ¿Cómo es el papel de la mujer ahí? Ese es un tema bien interesante, Gladys, lo que es la salud cardiovascular en la mujer, porque hasta hace no más de 10 años, 15 años tal vez, no, 15 años es demasiado, no más de 10 años, todos los resultados los trasladaban directo del hombre a la mujer, hasta que salió en la revista Time, si no mal recuerdo, no tengo la cita exacta de la revista, pero sí fue la revista Time donde empieza a sacar ya las alertas de que la enfermedad cardiovascular en la mujer es algo que está olvidado, que es otra... Que no se está tomando en cuenta. Que no se está tomando en cuenta y sería motivo prácticamente de un foro completamente exclusivo para la salud cardiovascular de la mujer. Con el paso del tiempo y hace un par de años salieron las recomendaciones de salud cardiovascular para la mujer, donde el riesgo de la mujer sanas arrancan después de los 50 años, por ejemplo, no en los 45 como en el hombre. Mas, sin embargo, la mujer tiene la peculiaridad de que cuando se le diagnostica hipertensa, diabética o cualquier otra de las enfermedades crónico-degenerativas, tiene mayor edad. Ah, mira. La mujer tiene dos peculiaridades que los hombres no. Una, que durante el paso de sus años, en más de una ocasión, fue expuesta o pudo haber estado expuesta a estrógenos. Por las pastillas anticonceptivas, por disfunción en cuanto a su periodo menstrual, por lo que fuera. Eso es riesgo cardiovascular. Si todo lo que son pastillas para no embarazarse, eso es riesgo cardiovascular, que el hombre no lo tiene. Okay. El embarazo es un estado protrombótico, ¿sí? ¿Qué es también, eso? un estado protrombótico es el estado donde la formación de coágulos es mucho más frecuente o es un estado proclive a la formación de coágulos. Y los coágulos pueden ser en las piernas, pueden ser en el cerebro, pueden ser en el corazón. Entonces, son dos peculiaridades que con el paso del tiempo, los que se dedicaban a investigar a esto, le dan a la mujer
otro riesgo cardiovascular distinto. Más sin embargo, en el tema que nos trae acá, que es sexo y salud cardiovascular, los resultados sí son equiparables. Órale. ¿No? Nada más que la mujer le llega más tarde, digamos, unos 5 Las enfermedades, años, las enfermedades sí, cardiovasculares. más tarde y con más comorbilidades. Ah, ok. Doctor, otra pregunta. Aparte de, perdón, que la mujer fuma más. Sí, mira, qué interesante. Fumamos más las mujeres. Y otra pregunta, doctor, cuando ya me voy acercando más a los enfermos, yo sé que tú quieres ver gente sana, ya me lo dijiste. Me encantan los Pero te encantan los sanos, yo lo sé. Y estás trabajando mucho para que la gente esté sana y yo te lo reconozco muchísimo. Pero mi pregunta, doctor, sería, cuando te llegan los pacientes ya a tu consultorio, ¿quiénes son más responsables, hombres o mujeres, para su medicamento, para llevar más estrictas las indicaciones que tú das? ¿Cómo se vive eso viéndolo con un enfoque totalmente de género? ¿Cómo lo vive la mujer y el hombre? ¿Es más aceptado? ¿Lo acepta más rápido la mujer? Creo que desde el punto de vista modificar actividades nocivas o lo que comentábamos hace rato de estilos de vida, la mujer es más disciplinada que el hombre. Ah, ok.